Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este grupo de estudio de verano de los meses julio y septiembre del curso Telepatía y Vehículo Etérico. Hemos tomado el libro del maestro tibetano de Alice Bailey del mismo título y semanalmente lo hemos plasmado en diapositivas y en una presentación. Exactamente hoy celebraremos la número 26. La ciencia de invocación y evocación. Dice esta ciencia puede emplear y emplea los impulsos de los ignorantes y los anhelos superiores aún incipientes de las multitudes, expresados en forma invocadora, haciéndolo con el fin de eliminar la brecha existente en la conciencia entre la vida del hombre común, la vida de la personalidad integrada y la vida del alma. Ciencia de invocación y evocación. Como sabemos, el ser humano tiene la capacidad innata de invocar y al mismo tiempo de expresar aquello que ha invocado, siempre y cuando se haya establecido un vínculo interno entre lo que es el alma y la forma de expresión, la personalidad. Mientras esto no acontezca, uno lo que va a evocar es precisamente lo que lleva dentro, y lo que va a invocar seguramente se acabe perdiendo por el camino, porque solamente conseguirá aquello que ya lleva dentro, sino no captará lo más elevado, no captará lo de lo del alma en este caso, sino que va a evocar y va a encaminar la invocación hacia el mundo de la personalidad, por mucho que esto se revista de un carácter como muy superior, muy elevado, muy espiritual. Generalmente es la conciencia astral la que nos domina y por lo tanto los resultados de la ciencia de invocación y evocación son sumamente personales, no digo más. Dice esta ciencia puede emplear y emplea los impulsos de los ignorantes y los anhelos superiores aún incipientes de las multitudes, expresados en forma invocadora, haciéndolo con el fin de eliminar la brecha, la distancia entre la conciencia, entre entre la vida del hombre común, la vida de la personalidad integrada y la vida del alma. Acorta distancias, pero mientras no tengamos la personalidad integrada y nos acerquemos a la vida y expresemos la vida del alma con mayúsculas, esta ciencia pues es un camino de aprendizaje como para todos se supone. Vamos a la siguiente diapositiva. Mediante el empleo de la demanda invocadora, a menudo inaudible e inconsciente, los discípulos del mundo pueden enfocar, empleando y generando una energía suficientemente fuerte como para efectuar un verdadero impacto y una impresión definida en los seres y vidas que se hallan en niveles más elevados que aquellos de los tres mundos. Este impacto evoca la reacción de estos seres superiores y establece un intercambio espiritual e inteligente de gran valor, propiciando el estímulo y produciendo una acrecentada vitalización del normal, aunque generalmente lento, proceso evolutivo. Vamos a releer. Mediante el empleo de la demanda invocadora, a menudo inaudible e incomprensible, esta capacidad que tenemos de invocar, de pedir ayuda, a veces a una entidad abstracta que le podemos poner el nombre de alma, yo superior, ego con mayúsculas, ángel solar, espíritu, Dios o lo que sea. Esa capacidad los humanos la tenemos. Y esta demanda invocadora, haciendo una pequeña salvedad, resulta que fue la que precipitó la venida de los señores de la llama a la Tierra, en la lejana Lemuria. Los discípulos del mundo, mediante esta demanda invocadora, pueden enfocar empleando y generando una energía suficientemente fuerte como para efectuar un verdadero impacto y una impresión definida en los seres y vidas que se hallan en niveles más elevados que aquellos de los tres mundos. Es decir, la capacidad invocadora hace que se establezca contacto con el alma, al final con la jerarquía, y esta respuesta se acabe percibiendo. Acabemos evocando lo que hemos invocado, cada uno con su particular constitución de energías, de rayos y de matices. Esto es muy importante que lo tengamos también en cuenta. Este impacto
evoca la reacción de estos seres superiores, es decir, la jerarquía de maestros o ángeles, grandes ángeles, y establece un intercambio espiritual e inteligente de gran valor, propiciando el estímulo y produciendo una acrecentada vitalización del normal, aunque generalmente lento, proceso evolutivo. En la medida que más seres humanos, a través de la ciencia de invocación, puedan evocar una parte de la demanda invocadora, esa actitud natural, y la puedan reflejar nítidamente en el plano karmático, pues evidentemente el proceso evolutivo se va a acelerar. Por eso que cuantos más crucen la línea y se accedan a un plano de conciencia más elevado, más probabilidades habrá de que el resto de la población se encamine también hacia esa meta de realización. Mientras sean 4 lucecitas, lo tienen muy difícil, pero si estas lucecitas se convierten en centenares o miles, evidentemente será un estímulo muy grande para el resto de la población. Continuamos. Esto se ha agudizado en la actualidad y es una explicación de lo que está sucediendo en el mundo de los asuntos humanos. El estímulo esparcido de naturaleza muy intensa, el clamor invocado desde la humanidad, no es sólo la demanda inaudible provocada por los trabajadores jerárquicos de todas partes, sino que también encuentra su expresión en todos los planes y proyectos, en las declaraciones de principios y en los numerosos grupos y organizaciones dedicados al mejoramiento del vivir humano. Dicho de otra manera, nosotros los humanos, estemos o no estemos en el camino esotérico, el camino espiritual, tenemos la capacidad innata de pedir, de invocar. Aquellos que tienen un poco de base, que la han conseguido a base de esfuerzo y renuncia vida tras vida, a lo mejor tienen un punto de percepción mucho más fino, más agudizado. Y eso hace que esa invocación probablemente llegue más lejos y llegue al lugar donde va a obtener una respuesta inmediata. Esta respuesta es ofrecida y esta respuesta se precipita a través de los discípulos en el plano físico, sin ser muchas veces conscientes de lo que está aconteciendo, y están impregnando los éteres con unas nuevas ideas, con una capacidad nueva de resolución de conflictos y sobre todo con el uso de técnicas ancestrales como la buena voluntad. Cuando esto acontece, quiere decir ni más ni menos que la ciencia de la invocación y de la evocación, a entender de este estudiante, se convierte en una ciencia eminentemente práctica. Ojalá lo pudiéramos considerar cada día así, que tener en cuenta una cosa, lo que nosotros evocamos en el día a día, lo que evoca nuestra conciencia, es lo que realmente hay, ni más ni menos. Si aceptamos esta premisa, nos toca enfocarnos aún más profundamente en nuestro objetivo, que es establecer una sociedad basada en las rectas relaciones humanas, que no tiene nada que ver con la idea que nos han vendido de socialismo, comunismo o lo que sea, sino rectas relaciones humanas, basadas en el principio de la buena voluntad, de ponernos de acuerdo, de potenciar el bien del grupo en detrimento del bien de la parte. Hoy es al revés. Hoy nos hablan de las masas, de los grupos, de las naciones, pero en el fondo solamente se pretende el bien de la parte y cada vez esta parte es más poderosa y más limitada numéricamente. Continuamos. Ciertos conceptos fundamentales están contenidos en todos los aspectos de la ciencia de contacto, ciencia de impresión o simplemente telepatía, ¿no? Dice, sin lo cual no tendría fundamento alguno realizar el esfuerzo para dominar esta ciencia. Procuren, dice el tibetano, captar esto. Existen 3 conceptos que siempre deben tenerse presentes. Releemos. Ciertos conceptos fundamentales están contenidos en todos los aspectos de la ciencia de la telepatía, de impresión, de contacto, sin lo cual no tendría fundamento alguno realizar el esfuerzo para dominar esta ciencia. Procuren captarlo y existen 3 conceptos que siempre se deben tener muy presentes. Vamos a ver. 1. El cuerpo etérico planetario es el medio a través del cual las corrientes o impresiones mentales, no importa de qué fuentes proceden, deben pasar a fin de producir
un impacto en el cerebro humano. ¿Qué nos dice? Que la trama etérica del planeta, del logos planetario, realmente donde nosotros estamos viviendo esta trama etérica, esta trama triangular, por decirlo de alguna manera, es la que posibilita que esta comunicación exista. Y nosotros los humanos nos movemos dentro de esta red etérica. Y esta red etérica es la que nos vitaliza. Nosotros no respondemos directamente al alimento que tomamos y sí al prana que viene del logo solar a través de esta red etérica. Donde no existe esta red etérica, no puede haber evolución tal y como la entendemos. No olvidemos que ese aspecto que es el más denso de la mónada, el átomo físico permanente, en este caso sería para nosotros el manásico, se acaba proyectando directamente en el aspecto más denso, que es nuestro vehículo etérico. No el cuerpo físico que tanto aprecio le tenemos, sino el cuerpo energético que no vemos, que algunos perciben y que realmente es el armazón donde está anclado este concepto de masa muscular que llamamos cuerpo físico y al cual, como he dicho antes, le tenemos un gran aprecio. Dice el tibetano, esto es fundamental. Este vehículo etérico hace posibles todas las relaciones, puesto que el cuerpo etérico individual es parte integrante del cuerpo vital del planeta, el cual es también el medio de toda reacción instintiva, tanto como lo demuestra el animal cuando presiente el peligro. Por eso, los seres humanos no estamos solos, formamos parte de una unidad, y esa unidad es el cuerpo etérico del logos planetario y por extensión del logos solar. Y si nos vamos un poco más para arriba, cabe suponer que también del logos cósmico. Como estamos en un cuerpo, estamos interconectados, también se podría llegar a pensar, lo que pasa que de esto no tenemos noticias, de que toda la galaxia forma parte de es un cuerpo etérico de una entidad psicológica. Pero de esa información no la tenemos. Por lo tanto, nos atenemos a lo que sí disponemos. Y es que este cuerpo etérico es el campo de manifestación de una conciencia. Y a unos niveles que desde el punto de vista evolutivos son de lo más denso, mientras que para los humanos ser conscientes de lo que es el cuerpo etérico y la capacidad que tiene de interrelacionarse con lo más elevado, con los demás en este caso, que ya es una manifestación clara del alma, para nosotros supone una meta a veces inalcanzable. Todo lo transmitimos a través de la red etérica. El miedo, la alegría, la salud, la buena voluntad. Por lo tanto, transmitamos buena voluntad, transmitamos amor, porque eso mismo vamos a recibir. Voy a releer. 1. El cuerpo etérico planetario es el medio a través del cual las corrientes o impresiones mentales, no importa de qué fuentes proceden, deben pasar a fin de producir un impacto en el cerebro humano. Esto es fundamental. Este vehículo etérico hace posible todas las relaciones, puesto que el cuerpo etérico individual es parte integrante del cuerpo vital del planeta, el cual es también el medio de toda reacción instintiva, como lo demuestra el animal cuando presiente el peligro. Cuanto más entretejido esté, si puedo emplear esta palabra, con el vehículo físico denso, más evidente será la reacción instintiva. El ejemplo dado se basa en millares de reacciones parecidas y mayor será la sensibilidad, la actitud para el contacto telepático y el reconocimiento de las impresiones superiores. Cuanto más entretejido esté, si puedo emplear esta palabra, con el vehículo físico denso, más evidente será la reacción instintiva. El ejemplo dado se basa en millares de reacciones parecidas y mayor será también la sensibilidad, la actitud para el contacto telepático y el reconocimiento de las impresiones superiores. Por lo tanto, cuanta más sensibilidad tengamos a las energías etéricas, más capacidad tendremos precisamente para aquellos que están más sensibles de percibir energías que muchas veces no se pueden ni trabajar, que muchas veces lo que generan es un gran descontrol por parte de quienes tienen esta capacidad y por quien recibe estas energías. Porque aquellas conciencias que no las reciben
que a nivel etérico no tienen esta capacidad, evidentemente no perciben igual y no tienen la capacidad de respuesta, pero aquellos que sí lo tienen, muchísimas veces lo que más se percibe de entrada son reacciones instintivas que proceden precisamente de lo más denso de la conciencia humana. Y esas reacciones hacen un impacto en algunos chakras que se provocan reacciones bastante dolorosas. Y cuando se trata de hacer la analogía con el reino animal, este miedo instintivo resulta que se ha apoderado con esto de la pandemia de la COVID-19, se ha apoderado de una gran parte de la familia humana. Por lo tanto, hagamos lo posible para desprendernos de esa energía. También podría decirse que el cuerpo etérico de un discípulo o de una persona de edad avanzada puede ser manejado y tratado en tal forma que rechace gran parte de lo que pudiera hacer impacto, atravesarlo o utilizarlo como canal. Este entrenamiento es automático. Se evidencia en la capacidad que tiene el mecanismo humano para eliminar todos los contactos e impresiones innecesarios a los cuales se haya tan acostumbrado que ni siquiera registra aquello que considera indeseable o inútil. Este entrenamiento es automático. Se evidencia entonces la capacidad que tiene el mecanismo humano para eliminar todos los contactos e impresiones innecesarios, a los cuales se haya tan acostumbrado que ni siquiera registra aquello que considera indeseable o inútil. Podría decirse que el cuerpo etérico de un discípulo o de una persona de edad avanzada puede ser manejado y tratado en tal forma que rechace gran parte de lo que pudiera hacer impacto, atravesarlo o utilizarlo como medio, como canal, ¿no? ¿Y cómo conseguimos hacernos invulnerables o, como se decía antes, inasequible al desaliento? ¿Cómo nos hacemos tan poderosos, tan fuertes, que las energías etéricas que están continuamente fluyendo, por ejemplo, en época de pandemias, de conflictos bélicos, son bastante fuertes? ¿Cómo hacemos para que estas energías que aparecen nos atraviesan, nos traspasan y no obstante no nos identificamos con ellas? Si lleváramos una vida centrada en lo más elevado, por ejemplo, el entrecejo, por lo que todo significa un síntoma claro de personalidad integrada, los tres vehículos al servicio del alma, evidentemente sí que percibiríamos esas energías indeseables, pero estaríamos tan enfocados en lo que debemos realizar, en el servicio, en irradiar aquí y ahora, que no estaríamos perdiendo el tiempo mirando al pasado o al futuro. Si eludimos el compromiso del alma, que es mantener los pies en tierra y la conciencia lo más elevado posible, si conseguimos realizarlo, cualquier circunstancia que se produzca en el plano físico no nos va a afectar. A fin de cuentas, el ejemplo del discípulo y de la persona de edad, ¿qué significa? La persona de edad mínimamente enfocada tiene experiencia y el discípulo lo ha adquirido vía práctica y vía meditación. Por lo tanto, cuando se tiene práctica, uno tiene eso que se denominaba en el siglo XIX por parte de los naturistas higiene mental. Hay ciertos pensamientos, ciertos temas que no vale la pena tocarlos y si se hace, hay que hacerlo de forma impersonal. ¿Por qué? Pues porque generan reacciones instintivas y estas que en un principio parecen emocionales, al final acaban colapsando lo que es la entrada de energía proveniente del alma y nos sumen en una gran tristeza, en una gran depresión o en un bajón de energías que a veces no sabemos ni cómo despertar de él y salir de él. Por lo tanto, cuidado con lo que pensamos, actuemos de manera impersonal y probablemente el manejo de las energías será bien diferente. La razón de que el verdadero contacto telepático entre mentes no es muy común se debe a que muy pocas personas piensan con claridad o con la energía que requerida. No crean formas mentales verdaderas, precisas y poderosas, o si lo hacen, no están correctamente dirigidas hacia el objetivo deseado. Cuando un hombre es discípulo y trata premeditadamente de dejarse impresionar por su alma, por el maestro o por la tríada espiritual, la tarea del agente impresor es relativamente sencilla.
Lo único que debe hacer es desarrollar la adecuada receptividad más una inteligencia intuitiva que le permitirá interpretar correctamente y reconocer la fuente de comunicación o impresión. La razón de que el verdadero contacto telepático entre mentes no es muy común se debe a que muy pocas personas piensan con claridad o con la energía requerida. No crean formas mentales verdaderas, precisas y poderosas, o si lo hacen, no están correctamente dirigidas hacia el objetivo deseado. Por lo tanto, el primer problema es trabajar con formas mentales perfectamente delineadas, perfectamente visualizadas, que tengan el suficiente potencial y que realmente respondan a lo que el alma requiere. Cuando estas formas tienen esas características, van acompañadas de energía. En caso contrario, pues esas formas se van a volver a la larga, en pequeños vampiros que nos van a extraer la energía. Cuando un hombre es discípulo y trata premeditadamente de dejarse impresionar por su alma, por el maestro o por la tríada espiritual, la tarea del agente impresor es relativamente sencilla. Lo único que debe hacer es desarrollar la adecuada receptividad más una inteligencia intuitiva que le permitirá interpretar correctamente y reconocer la fuente de comunicación o de impresión. Dice, esto nos lleva al segundo concepto básico. Esto nos lleva al segundo concepto básico. 2. Sensibilidad a la impresión involucra la gestación de un aura magnética sobre la cual pueden actuar las impresiones más elevadas. Sensibilidad a la impresión involucra la gestación de una aura magnética sobre la cual pueden actuar las impresiones más elevadas. Ya me ocupé de esto en la parte anterior. Se ha de recordar que la potencia del aura magnética, que envuelve a todos los seres humanos, se encuentra actualmente en 4 zonas de sustancia, las cuales están cerca de los 4 centros mayores. Sensibilidad a la impresión involucra la gestación de un aura magnética sobre la cual pueden actuar las impresiones más elevadas. Dice, ya me ocupé de esto en la parte anterior. Se ha de recordar que la potencia del aura magnética que envuelve a todos los seres humanos se encuentra actualmente en 4 zonas de sustancia, las cuales están cerca de los 4 centros mayores: coronario, agna, laríngeo y cardíaco, ¿no? Bien, luego cuando vengan las preguntas lo aclararemos mejor. Cuando el individuo es manifiestamente inferior y predominantemente animal, la mayoría de las impresiones le llegarán automáticamente a través del centro sacro. Tales impresiones, como bien pueden imaginarse, serán densas, pero no obstante dinámicas, y se relacionarán con todo lo que concierne a su ser físico, sus apetitos y bienestar o malestar físico. Sin embargo, muy pocas personas, en proporción a los habitantes del planeta, emplean hoy el centro sacro como órgano principal de registro. Muy pocas personas, en proporción a los habitantes del planeta, emplean hoy el centro sacro como órgano principal de registro. Cuando el individuo es manifiestamente inferior y predomina en él la característica animálica, la mayoría de las impresiones le llegarán de forma automática a través del sacro. Serán densas, pero no obstante dinámicas, y se relacionarán con todo lo que concierne a su ser físico, sus apetitos y bienestar o malestar físico. A fin de cuentas, hay que recordar que para lo que es la raza humana, gracias a esta característica de poseer el centro sacro para captar esas impresiones, eso es como transmitir vitalidad. Por lo tanto, en la etapa animálica, cuando domina básicamente la conciencia enfocada en el cuerpo físico,
y en sus deseos más básicos, necesita de ese aporte energético para poder desarrollar ese proyecto de manifestación lejana del alma. Mientras cuando vas evolucionando, evidentemente el foco de atención es distinto. Por lo tanto, ya no será el centro sacro. Habrá ido subiendo lentamente y a lo mejor en lugar del sacro es el laringio. Vamos a ver qué nos dice. El aura magnética, en este caso, es relativamente pequeña. Todas sus tendencias son de naturaleza descendente y las impresiones que no proceden de fuentes más elevadas que el hombre mismo descienden a través del aura del centro sacro. La mayoría de estas impresiones son, por lo tanto, instintivas y de escasa mentalidad. Es evidente, sin embargo, que lo que es comprendido comúnmente como aspiración no es lo que un verdadero aspirante considera como algo espiritual. Es evidente que lo que es comprendido comúnmente como aspiración no es lo que un verdadero aspirante considera como algo espiritual. Por la aspiración, la gente entiende generalmente un mundo emocional, un mundo de deseo hacia lo más elevado. Eso, para el que está en el sendero, evidentemente no es exactamente así. Necesita revertir esa polaridad y convertirlo en la aplicación a voluntad, voluntad al bien, que es lo que el discípulo y el iniciado, sobre todo el iniciado, acaba consiguiendo. El aura magnética es relativamente pequeña. Todas sus tendencias son de naturaleza descendente, hacia lo más denso, y las impresiones, que no proceden de fuentes más elevadas que el hombre mismo, descienden a través del aura del centro sacro. La mayoría de estas impresiones son, por lo tanto, instintivas y de poca capacidad manásica. Es evidente que lo que es comprendido comúnmente como aspiración no lo es, no es lo que un verdadero aspirante considera como algo espiritual. El ser humano común, que todavía no piensa, actúa por medio de su cuerpo astral, y puesto que está polarizado en él, lo hace etérica y principalmente por medio del plexo solar. Por lo tanto, lo que hablábamos antes a nivel etérico sería una conciencia muy primitiva. Ya comparativamente quedan pocas en la Tierra, pero son millones todavía. Todas las impresiones entran en el aura vía la zona que circunda esa parte del vehículo etérico. El médium corriente actúa a través de este centro mayor, recibiendo impresiones y comunicaciones de entidades o formas astrales animadas que se encuentran en los espejismos creados por la humanidad. El ser humano, que todavía no piensa, actúa por medio del cuerpo astral. Y puesto que está polarizado en él, lo hace de forma etérica y principalmente por medio del plexo solar, que es el primero, el más denso de los centros creadores del ser humano, el solar. Puesto que te incluye directamente en el mundo de la emocionalidad, que correctamente trabajado se va a convertir en el mundo de la aspiración y al final nos va a llevar a esa octava superior que se va a ser el plano búdico, pero esto después de haber desarrollado la mente. Dice, todas las impresiones entran en el aura vía la zona que circunda esa parte del vehículo etérico. El medium actúa a través de ese centro mayor, recibiendo impresiones y comunicaciones de entidades o formas animadas que se encuentran en los espejismos creados por la humanidad. Cuando veamos algo de mediums, de capacidades de algunos para adivinar el futuro, lo más probable es que el centro que utilicen para trabajar es precisamente el plexo solar. Entonces hay que decir que no va a ser una telepatía muy de fiar, pero es lo que hay. Bien, familia, llegaron las preguntas. Venga, de forma ordenada, preguntas. ¿No preguntamos? Jesús, Dime. yo pienso que hoy día, con esto que está pasando, lo de la invocación deben estar a tope, ¿no? La Sí, invocación. pero volvemos a lo de antes. Si tú invocas desde el desde el plano del plexo solar, ¿qué respuesta vas a tener? Plenamente Ya, emocional, ¿no? ya. Y más de lo mismo, porque la humanidad está dentro de un lodazal energético, astral, una forma gigantesca, un espejismo grande, porque ella misma, nosotros mismos lo hemos creado.
Bueno, también habrá gente que hable, que haga demandas con otro más arriba del plexo Mira, solar, quiero todo decir. lo que sea pedir, por ejemplo, una madre, pedir por sus hijos. ¿Por qué no cambiamos esta actitud por pedir por la humanidad? Sin ponerle cara, sin ponerle cara. Ya, Si aceptamos que estamos dentro del cuerpo etérico del Logos, hemos de aceptarlo, ¿no? Y sí. también con el tiempo descubriremos cómo es su mente, porque llegaremos al pensamiento abstracto y poco a poco iremos profundizando en eso. Entonces, si aceptamos eso, ¿por qué no tenemos un carácter, una conciencia más global? ¿Por qué tenemos que pedir tanto porque mi hija apruebe las oposiciones, o mi hijo se pague la hipoteca, o mi hija haga lo otro, o mi familia, o mi país, o mi padre, o mi madre, o yo mismo? No, pidamos por la humanidad sin ponerle cara. Pidamos por Bueno, el planeta Tierra si queremos tanto invocar, y los ya, ángeles harán su trabajo. pero se puede pedir por todo, ¿no? Por en Mm, general y por lo particular, no, digo no, yo, no. Yo mi ¿no? opinión personal es que las energías solamente pueden ir a un lugar. A ver, estamos en Acuario. Las eras de Acuario son el grupo. Por lo tanto, esa idea de fraternidad debe sustanciarse en acciones concretas. Entonces, ¿de qué manera lo podemos considerar? Viendo a la humanidad en un conjunto o al planeta Tierra y proyectando este amor, este agradecimiento o esa empatía natural. Y nos olvidamos de lo demás, porque lo demás es extraernos, sacarnos a la fuerza de la idea global de integración que supone, por ejemplo, la idea acuariana de la fraternidad. No podemos mezclar invocaciones. Es decir, si uno pide para todos. Y la gente que tiene alrededor, si los señores del karma consideran que debe recibir algo, recibirán algo. Me explico, pero uno cuando trabaja para la luz, trabaja de forma anónima y para el grupo. Y las entidades distribuidoras, en este caso los ángeles, harán su trabajo. Pero si ya ponemos, no, no, lo quiero, pero para este sitio, a tal día, a tal hora, esto no es precisamente la compra online, ¿eh? Ya, ya. ¿Algo más? Venga, va, familia. ¿Encarna? ¿Nadie más pregunta? A ver, una cosa. Ha hablado de la sensibilidad que involucra la gestación de la aura magnética. Eso se hace a través del vehículo etérico, pero porque el aura se va magnetizando en la medida que el alma se expresa a través del vehículo etérico, ¿no? Es que El alma se expresa. el aura magnética es el aura animálica. La Animálica. aura Y animálica. evidentemente, esos chakras que ha mencionado, pues tienen un potencial animálico muy grande. El sacro básicamente es animálico. A ver, el sacro está precisamente para qué? Para que se acaben generando cuerpos, se puedan procrear cuerpos que las almas puedan ocupar. Para nada más. Pero bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Sí. En unión con el cuerpo emocional y con el cuerpo básico, el centro básico. ¿Qué pasa? Este triángulo de energías, este triángulo que mira hacia abajo, hacia la materia, la triada personal, karmática, hay que pensar, hay que decirlo abiertamente, que todo lo que uno se proponga trabajando con esos tres centros lo consigue. Sí, de claro. Entonces, en la medida que se comienza a trabajar desde la personalidad integrada con los chakras superiores, esa aura magnética, ¿qué pasa? Se va relajando. Pierde la atracción por lo denso, por Por lo el denso. centro plexo solar y el centro el sacro, y evidentemente empieza a responder algo más elevado. Nos vamos convirtiendo en seres mentales. A Yo ver, tenía que si equivocar. uno hace el traspaso de la energía del laríngeo y del sacro y la lleva al laríngeo, evidentemente el átomo anásico permanente empieza a actuar, ¿no? Más o Sí, menos. sí. Vale. Si poco a poco emprende el camino del plexo hacia ese mundo de aspiración focalizado en una idea muy abstracta y genérica que es el amor universal o la fraternidad que representaría el corazón, chakra cardíaco, esto es un proceso que inicia en vidas anteriores.
y poco a poco se va respondiendo más, hasta que llega un día en que esas energías quedan aposentadas en el entrecejo, la personalidad más o menos integrada, y hay ya una percepción clara de cuál es el camino por donde hay que transitar. Entonces, ¿qué sucede? Que esa invocación, cuando acontezca, evidentemente va a llegar mucho más lejos que aquella primitiva que realizaron aquellos seres primitivos, bueno, aquellas entidades que todavía no eran seres humanos, en la lejana Lemuria, cuando a través de esa invocación tuvieron una respuesta precisamente de arriba, porque había que iniciar un proceso de individualización. O sea, que eso sería la demanda Invocadora, inconsciente, ¿no? la demanda La inconsciente, invocadora inconsciente que claro, es instintiva. Por claro, es decirlo así. instintiva. Ah, vale. El hecho es que como todavía tenemos esta capacidad innata de pedir por lo nuestro, que es lo más instintivo, lo que nos gusta, mi país, mi gente, mi familia, y luego sí queda algo por esa humanidad que visualizamos como una entidad amorfa y carente de amor, con mucha emoción, con mucho astralismo, con mucha devoción, pero carente de amor y de inteligencia. Esa idea no fructificará. Pero es que hay que tener en cuenta lo difícil que es pensar en términos generales, abocar todo tu potencial interno a una idea que no acabas de ver reflejada a tu alrededor y que tú tampoco tienes dentro tuyo una energía suficientemente poderosa para hacértela real. Por eso el camino es tan complicado, por eso la invocación, si no va acompañada de la meditación diaria, ¿a dónde nos lleva? Al mundo del astralismo, así de claro. Sí, porque puede haber voluntad de hacer las cosas, pero si hay ignorancia. Mira, la no diferencia entre un místico y un esoterista, el místico cree, tiene muchísima fe. Acordémonos lo que dice Tibetano en la meditación del dinero de los domingos. La fe es la sustancia de las cosas esperadas y la evidencia de las cosas no vistas. Es decir, es tan fuerte esta cosa esperada que realmente tiene forma sólida, pero al mismo tiempo nadie la ha visto. Está ahí. No obstante, nos ha atrapado. ¿Y qué quiere decir? Pues que internamente hay algo que nos dice que sí que somos hijos de esa entidad psicológica llamada Logos, planeta Tierra, el Sol o inteligencia básica o el nombre que sea. Pero no sabemos muy bien cómo vamos a construir ese camino. ¿Hacia qué encaminamos nuestra demanda invocadora? Hacia lo más básico. Lo más básico. Todas las religiones de la tierra, todos los feligreses hacen lo mismo. Piden por lo suyo. Claro, si tú pides por lo tuyo aquí, los hermanos musulmanes por lo mismo, los hermanos budistas por lo mismo, y los otros que todas las religiones de la tierra hacen lo mismo, ¿quién pide por todo? Claro. Bueno, en el fondo es un camino que hay que recorrer, pero hay que espabilarse para no quedarse siempre en lo mismo, ¿no? Pero hay que entender que mientras no salgamos de la influencia kamamánásica, como se suele llamar a nivel teosófico, mientras no dejemos de vivir en el plexo, ya nos podemos plantear lo que queramos, que de ahí no salimos. Sí, por eso nos quedamos estancados. Ahí está. ¿Más preguntas, aportaciones, conclusiones, sugerencias, familia? ¿No? Venga, continuamos. Recuerden que Jesús. Venga, va, qué lenta eres, ¿eh? Venga, venga. Sí. Voy. Quería preguntar, ¿el cuerpo etérico, que forma parte integrante del cuerpo del logos etérico, del logos planetario y del logos solar, del logos planetario, sí. Sí, vale, pero quería entender, a ver si puedo entender. ¿Esto cómo es? Como si fuera cada cuerpo etérico es una forma integrada de como infusión, porque... Oye, pero ¿qué te pasa en la comunicación? ¿Se oye mal? Porque se va de vez en cuando el internet, me va muy mal internet, la conexión. Vale, a ver. ¿Me oyes ahora? El cuerpo etérico, mi cuerpo etérico y el tuyo está dentro del cuerpo etérico terrestre. Porque si no, no percibiríamos el prana solar. El logos planetario recibe la energía y la irradia.
Y todos los planetas hacen exactamente lo mismo. Y estamos dentro, por extensión, del cuerpo etérico del logo solar, que es su sistema solar. La sustentación que nosotros vemos más densa del cuerpo etérico del logo solar es los planetas, ¿no? El sistema solar. Y luego muchos más planetas que no se ven a simple vista, pero que están. Por lo tanto, imagínate que es como una gran red. ¿Te acuerdas del año pasado la meditación que hicimos en verano? ¿Te acuerdas de aquello de la energía etérica que utilizamos? ¿Te acuerdas o no? ¿No te acuerdas? Ahora no. Pues se trabajó eso No. bastante el año pasado. Estamos interconectados todos. ¿Lo ves o no lo ves? Ahora. Mi pregunta es, ¿cómo estamos interconectados? ¿Cómo? O sea, estando Formamos parte como de si él. Mi cuerpo etérico, forma parte del cuerpo etérico del logos planetario. ¿Lo ves o no? Tú imagínate ya, por por un eso digo, momento, como si fuéramos un puzzle, como si fuera a todos ver, los te lo digo cuerpos de otra etéricos manera. de todos los Imagínate, seres vivientes. a ver, escúchame, ¿no te acuerdas del año pasado que dijimos que en aquella meditación visualicemos una red de triángulos envolviendo el cuerpo etérico, el planeta Tierra? Esa red, ¿qué era? El cuerpo etérico terrestre, ¿verdad? Nosotros Sí, formamos parte de sí, esa ahora red. me ¿Lo acuerdo, ves sí. mejor ahora? Formamos parte de esa red. ¿Por qué una parte? ¿Por qué la figura del triángulo? Porque la red se construye en capacidad de respuesta nuestra, formando conciencia, formando esos puntos de conexión etérico. Es decir, por naturaleza, de manera instintiva, nosotros formamos parte de ese cuerpo etérico del planeta. ¿Qué hacemos en el camino de retorno? Activarlo. ¿Lo ves? Trabajar a conciencia para que las conexiones entre los seres humanos generen ¿qué? Una interrelación de energía pránica, que evidentemente se está traduciendo en la primera etapa como una energía magnética. ¿Lo ves o no? Es el soporte físico, el canal a través del cual las energías del logos llegan a la Tierra y se distribuyen. Tu cuerpo, sistema nervioso, ¿qué es tu sistema nervioso? La traslación de la energía etérica a la energía densificada, ¿verdad? El canal a través del cual llegan las órdenes del cerebro, ¿no? ¿A dónde nos dice el tibetano que llegan las energías esas? Al cerebro, ¿verdad? Pues fíjate. Sí. ¿Lo ves mejor? Sí, sí. Y ¿No? a nivel de animales también funciona así Igual, también, ¿verdad? igual. Es exactamente igual. Nosotros tenemos un cuerpo animálico, ¿verdad? Pues Sí. trabajamos igual, exactamente lo mismo. No tenemos seguramente el mismo número de chakras, pero no importa. Lo importante es que la parte básica es exactamente igual y los mamíferos muchísimo más. Los mamíferos muchísimo más. Lo que pasa es que los humanos en el tema de la reproducción, la gestación equivale al número 9, porque son las 9 iniciaciones del regente planetario, de ese ser que es la encarnación para nosotros del logos planetario, el cual, como bien sabéis, está en el plano mental cósmico, del cual nada sabemos, ¿eh? Entonces bueno, igual me estoy alargando mucho, pero la invocación, cuando hacemos una invocación, que lo hacemos de forma mental, llega a través del vehículo etérico, también llega al resto de los, ¿no? Mira. No, tú Me cuando estoy liando. invocas, la energía va hacia arriba y cuando evocas, desciende la energía. Sí. Generalmente lo que te decía antes, que uno cuando invoca, ¿qué va a evocar? Lo que lleva dentro. La respuesta es lo que lleva dentro, nada más. Así de claro. ¿Qué ha conseguido mucha Yes. gente de estar continuamente pidiendo? Pues que le ha dado una conformidad en la vida, que lo acepta seguramente todo de forma pasiva, pero que no innova y no puede romper una lanza por lo nuevo. ¿Por qué? Porque está atrapado en esa madeja. Mientras que aquel que piensa utiliza su inteligencia, su voluntad al bien, que va poco a poco incipiente, su saber hacer, para trabajar de tal manera que él pueda descubrir un camino más racional.
y poco a poco se dará cuenta que lo que hacía hasta ese momento pues no le llevaba a ninguna parte. ¿Lo ves o no? Sí, sí. No, no, no. De todas maneras, próximas clases Sí, lo sigues preguntando. soy incapaz. Lo sigues preguntando. A ver, Poco a poco. para que una invocación, la capacidad invocadora genere una respuesta elevada, la invocación debe ser elevada, desde un nivel elevado. ¿Podemos invocar desde la verdadera conciencia superior? Pregunto. ¿Desde dónde invocamos inconscientemente? Desde el plexo, claro. ¿Qué nos va a venir? Más de lo mismo. ¿Lo vemos o no? Vamos a continuar, venga. Dice, recuerden que la verdadera aspiración es esencialmente un producto o reacción astral. Mira lo que dice aquí. La verdadera aspiración es un producto o reacción astral. Todos los aspirantes en las primeras etapas de su reorientación actúan por medio del plexo solar y concentran en la forma gradual las energías inferiores las energías inferiores antes de transmutarlas y elevarlas al centro superior, en este caso el cardíaco. La contraparte del plexo solar es el cardíaco. De entrada partimos que desde el mundo emocional realizamos nuestra tarea. En la primitiva Lemuria era el sacro. ¿Por qué? Bueno, porque tiene mucho que ver con la formación del cuerpo físico. Y es muy necesario ese cuerpo animálico, muy necesario. Pero no es lo único que necesitamos mucho más. Dice, hay discípulos que trabajan de forma deliberada en el plano astral, obedeciendo las instrucciones del maestro de su rama, a fin de poder llegar a los neófitos y de esta manera impresionarlos con el conocimiento y la información sutil necesarios para su progreso. Es verdad, en el plano astral realmente está el campo de trabajo de los verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque es el mundo del deseo, es el mundo donde se está viviendo la gran batalla entre la luz y la oscuridad, y realmente ahí deben de estar los guerreros de la luz. Pero para trabajar de forma consciente ahí, las pruebas de lo que es el mundo de la emoción, el mundo del deseo, deben de estar bastante satisfechas o si no totalmente satisfechas, solucionadas, de forma positiva para el alma. De lo contrario, acudir al mundo astral a determinadas zonas, determinados niveles de conciencia, es como caer dentro de un remolino que tarde o temprano te va a fagocitar. La verdadera aspiración es un producto de reacción astral. Todos los aspirantes, en sus primeras etapas, actúan por medio del plexo solar y concentran en forma gradual las energías inferiores antes de transmutarlas y elevarlas al centro superior, el cardíaco. Imaginemos por un momento el trecho de tiempo, millones de años o el tiempo que sea, cifras muy grandes, entre la conciencia en el plano, en lo que es el centro, el plexo solar, y el plexo cardíaco, que parece que están juntos, sí, pero uno está por debajo del diafragma y otro está por encima del diafragma. Y esa frontera, esa muralla, es un camino ascendente muy duro. Hay que dejarse mucha cosa querida y conocida atrás para poder avanzar en el sendero. Por lo tanto, llegar a depender del centro cardíaco, que a la larga no es tanto el amor como se dice, sino precisamente la intuición, nos tiene que despegar de qué? De todo lo caduco, de todo lo conocido. Por lo tanto, esa aspiración astral o reacción astral, como le llama él, debe ser convertida en qué? En una reacción a qué? A lo más elevado, a la presencia del alma. Ojalá el camino del corazón con mayúsculas fuera tan accesible como se suele decir habitualmente. No es un camino de rosas. Leed algo de los místicos, de los españoles o de los místicos orientales y veréis que ese camino de fácil no tiene absolutamente nada, ¿eh? Es muy complejo. Dice, hay discípulos que trabajan en el plano astral obedeciendo instrucciones del maestro, a fin de poder llegar mejor a los neófitos y de esta manera impresionarlos. Es una forma, son instructores que trabajan en ese plano y que evidentemente se dedican a orientar, a informar a los estudiantes que poco a poco van respondiendo. Ningún maestro trabaja de ese modo y debido a esto se ven obligados a servirse de sus discípulos. Es decir, los maestros no descienden de nivel, trabajan arriba.
y los que quieren ser discípulos aceptados, evidentemente, han de pasar por esas pruebas. Tales discípulos dirigen la impresión deseada a la zona del plexo solar del aura magnética. Esta aura tiene además otro punto de entrada en la región del centro laríngeo, utilizándolo como receptor de impresiones superiores. Este aura magnética tiene además otro punto de entrada en la región del centro laríngeo, utilizándolo como receptor de impresiones superiores. ¿Qué quiere decir pasar, hacer la impresión en el centro solar, en el plexo solar y además en la región del centro laríngeo? Porque es una forma de potenciarles la capacidad manásica, hacer que poco a poco salgan de ese mundo emocional bien intencionado en el cual se encuentran y empiecen a pensar de forma activa y confíen en la meditación como camino de salida a un mundo más elevado. Dicho centro o zona de energía es, por lo tanto, general, utilizado y vitalmente activado por los hombres creadores del mundo que necesariamente han debido establecer un contacto directo con el alma y por lo tanto se hallan abiertos a las ideas intuitivas, fuente de su trabajo creador. De acuerdo al éxito alcanzado en la producción creadora y a la belleza de su trabajo, así será la impresión que harán en otros. Dicho centro o zona de energía es por lo general utilizado y vitalmente activado por los hombres creadores del mundo, que necesariamente han debido establecer un contacto directo con el alma y por lo tanto se hallan abiertos a las ideas intuitivas, fuente de su trabajo creador. De acuerdo al éxito alcanzado en la producción creadora y a la belleza de su trabajo, así será la impresión que harán en otros. Es sorprendente que las nuevas y singulares formas del arte, que agradan a algunas personas y desagradan a otras, esto fue escrito hace unos 90, casi 100 años, en su mayoría son creaciones del plexo solar. Por lo tanto, no son de orden verdaderamente elevado. En algunas de estas creaciones, mejor dicho, en muy pocas, está implicado el centro laríngeo. Esto me imagino, ya hemos hablado algunas veces de por qué es básicamente pintura astral, ¿no? Hay ciertos pintores de aquí de Barcelona muy conocidos que, bueno, pues que prácticamente son cuestiones astrales. Y todo lo que es la pintura, el arte contemporáneo, hay una parte de él que es netamente astral. Cuando nos encontramos, por ejemplo, con figuras donde hay figuras geométricas, por ejemplo, imagino que debemos entender que ahí ya empieza a funcionar la mente, ¿no? Pero cuando es básicamente como muy instintivo, muy de bajo astral, pues el chakra que está activo ya también lo debemos de saber. ¿Por qué esta pintura tiene tanta fama? O este tipo trasladado a otro arte como puede ser el cine. ¿Por qué ciertas películas tienen tantísima nombradía? Porque detrás hay un plexo solar tremendo. Prácticamente de la gran mayoría de grandes clásicos del cine que han movido millones en todo el mundo a lo largo de estos 100 años de cine, 120 años, hay un potencial de plexo solar grandísimo. Otras de laringio. El aura magnética que circunda la cabeza es sensible a las impresiones superiores y el punto de entrada al centro coronario. El aura magnética que circunda la cabeza y es sensible a impresiones superiores y punto de entrada al centro coronario, centro de la cima de la cabeza, ¿no? Sahasrara, ¿no? Dice, no es necesario explayarme sobre esto. Todo lo que he enseñado está relacionado con el despertar de este centro superior, antes de que el aspirante llegue a ser un miembro del reino de Dios. El centro Agna no está involucrado y permanecerá por muchos siglos siendo el agente de la impresión dirigida y no el objetivo de tales impresiones. El centro Agna no está involucrado y permanecerá por muchos siglos siendo el agente de la impresión dirigida y no el objetivo de tales impresiones. ¿Por qué es tan importante que no sea el Agna?
¿Por qué tanto el centro coronario? Bueno, para ver si poco a poco la glándula pineal se va activando y va segregando alguna hormona, va una corriente energética que acaba precisamente poniéndonos a los pies del alma. Ojalá sea un objetivo a conseguir por todos a muy corto plazo. Existe un pensamiento clave muy importante en las siguientes palabras. El plan es la sustancia dinámica que provee el contenido de la fuente de abastecimiento, de donde el agente impresor puede extraer y al cual ha de ser sensible el receptor de la impresión. Pensamiento clave muy importante en las siguientes palabras. El plan es la sustancia dinámica que provee el contenido de la fuente de abastecimiento, de donde el agente impresor puede extraer y al cual ha de ser sensible el receptor de la impresión. Sustancia dinámica, energía etérica, ¿no? Le podemos llamar, provee del contenido de la fuente de abastecimiento. Y este prana no tendría mucho que ver con aquello que se daba en la travesía del desierto, el maná, ¿os acordáis de aquello? Que cada día caía del cielo y tenían suficiente para comer, no podían acumular ni trapichear con él, pero tenían suficiente para alimentarse. ¿Sí? Probablemente esta frase implica un serio reajuste en el modo de pensar de la mayoría de los estudiantes. El concepto del plan como sustancia es probablemente nuevo para ellos y quizás también para muchos. Sin embargo, deben esforzarse para captar este concepto. Permítaseme expresarlo de otra manera. El plan constituye o está compuesto de la sustancia con la que los miembros de la jerarquía trabajan constantemente. El plan constituye o está compuesto de la sustancia con la cual los miembros de la jerarquía trabajan de manera constante. ¿Trabajan con prana los maestros de la jerarquía? Pregunto. Ya vamos a acabar enseguida. Para una mayor claridad, analizaré este concepto. Hago hincapié sobre ello porque es muy importante, pues está más allá de la comprensión humana y puede enmendar y revitalizar el total acercamiento al plan y capacitarlos para trabajar en forma fresca y renovada. Hago hincapié sobre ello porque es muy importante, está más allá de la comprensión humana, puede enmendar y revitalizar el total acercamiento al plan y capacitarlos para trabajar en forma fresca y renovada. A ver qué nos dice ahora. 1. El plan es sustancia, esencialmente energía sustancial, y energía es sustancia y nada más. El plan es sustancia, esencialmente energía sustancial, y energía es sustancia y nada más. 2. La sustancia, el plan, es dinámica, por naturaleza, y está impregnada de la energía de la voluntad. La sustancia, el plan, es dinámica, se mueve, ¿no? Se adapta, tiene vida, está impregnada de la energía de la voluntad. ¿Será el prana también? Esta energía básica, ¿no? Veremos a ver qué dice. 3. El plan constituye una reserva de sustancia energetizada, mantenida en solución por la voluntad de Sanat Kumara, que encarna su propósito intangible, intangible para nosotros, pero no para él. El plan constituye una reserva de sustancia energetizada, mantenida en solución por la voluntad de Sanat Kumara, el regente planetario, que encarna su propósito intangible, intangible para nosotros, pero no para él. A fin de cuentas, ¿de qué depende que esta sustancia, este plan, esta energía esté en movimiento? De la voluntad dinámica de Sanat Kumara, del Logos planetario, la reencarnación del Logos planetario, o mejor dicho, el regente planetario. 4. Esta es la sustancia planetaria que deben extraer los agentes impresores, los nirmanakayas,
los divinos contemplativos, los miembros de la jerarquía y los discípulos activos del mundo, así como también los sensitivos espirituales de cierto grado. A fin de cuentas, si lo miramos de forma literal, ¿a dónde nos conduce estos 4 puntos? A reconocer en Shambhala, en Sanat Kumara, al representante del Logos en la Tierra, al Logos planetario. Por lo tanto, todo emana de él. Si por extrapolamos el término, decimos todo procede de él, todo procede de él. Nosotros, cuando en el camino de retorno, llegamos a comprender que formamos parte de él. Por lo tanto, nos volveremos agentes dinámicos a su servicio. Y estableceremos en nuestro medio ambiente ese canon de realización, según nuestro nivel, que corresponde a lo que hemos captado y percibido internamente. Es muy hermoso todo esto y muy sencillo. Aparentemente es muy sencillo, seguramente que tiene una complejidad enorme a la hora de llevarlo a cabo. Pero no perdamos de vista todo eso que la tradición nos ha dicho. Estamos hechos a imagen y semejanza y en el camino de retorno aprendemos a distinguir lo que es ese Dios que buscamos está dentro. Lo podemos buscar fuera, en la naturaleza, claro que existe. A través de nuestras acciones, claro que existe ese Dios trascendente, pero básicamente está dentro. Está dentro nuestro. Y la mejor puerta es la puerta del corazón, la puerta de la intuición. La puerta de la intuición. Venga, familia, llegaron las preguntas, las conclusiones, las reflexiones. Adelante, venga, explayaos. Entonces, Jesús, el plan Dime. es una energía dinámica. Quiere decir que quizá tenga un fin, pero que está sin escribir cómo será ese fin. ¿Es cierto? A ver, tú imagínate, vamos a ver. El viático, ¿qué es el viático? ¿Sabéis lo que es el viático? No. Aquello que se le daba a los embajadores antiguamente para que pudieran llevar a fin su proyecto, ¿no? Las provisiones que necesitaba, vaya, de todo tipo. Entonces, este viático que lo asociamos a eso que nos lleva el sacerdote cuando nos va a dar la extrema unción, ¿verdad? ¿Y para qué nos prepara? Para un viaje, ¿no? ¿Lo vemos? Sí. En fin de cuentas, cuando el Logos se encarna, cuando aparece Sanat Kumara, ¿qué quiere decir en esta cuarta ronda? ¿Qué quiere decir esto? Pues ni más ni menos, aquí está el capital, los talentos, que vamos a decir, utilizo mis propias palabras, ¿eh? Igual no coincide exactamente con lo que pone el texto, pero vamos a aventurarnos, vamos a ser un poquito valientes y vamos a reivindicar el derecho a equivocarnos. Ya está bien de repetir lo que dijo el maestro. Pues yo con ese capital, ¿qué voy a hacer? La jerarquía hará una parte. Los divinos contemplativos, los nirmanakayas, extraerán una parte, la trasladarán a los jefes de la jerarquía, a los grandes ángeles, a todos los chojanes de rayo, irá descendiendo. ¿Y nosotros queremos cada uno? Pues exactamente lo mismo. Nos focalizaremos en esa fuente, iremos extrayendo aquello que necesitamos, ¿para qué? Para manifestar esa voluntad divina. La sustancia es moldeable, ¿verdad? Cuando se acaba densificando, ¿qué es? Esa materia que todos conocemos, ¿verdad? Sí. Y en el fondo, que es prana, ¿no? ¿O no? Claro. Aquí tienes, tú vas a encarnar, ¿no? Simbólicamente hablando. Mira, aquí tienes el maletín con todo lo que necesitas para esta encarnación. ¿Lo vemos más sencillo así? O una gran bola de la cual vamos extrayendo y está preparado que dure, ¿cuánto? Todo lo que dure el Manvantara ciclo. Ya está. Sí. Y que es una sustancia de la cual tenemos que ir extrayendo. La vamos reconvirtiendo y eso se acaba materializando en grandes ideas, grandes ideales y al final se materializa a lo mejor en una buena educación, una buena sanidad, unos buenos transportes y un respeto máximo al reino humano y al reino animal, al reino vegetal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que el prana lo contiene todo. A ver, es la forma que podemos hablar, ya que en el prana lo interpenetra todo, de que esta sustancia, este plan está ahí. La voluntad divina es la que lo pone en movimiento. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros? Según nuestro nivel, cogemos la cantidad, vamos a hablar en términos de cantidad, a lo mejor así lo entendemos mejor, de esa sustancia le imprimimos nuestra pequeñísima aportación y con eso estamos construyendo ese camino de retorno, para nosotros y para los demás. No olvidemos que esta autopista hacia el cielo simbólicamente la construyen todos aquellos que quieren ir a la casa del Padre, pero
ayudando a sus hermanos, no por vacaciones, ¿no? Quieren Este dejar el camino para que otros lleguen. Este capítulo ha sido muy integrador, ¿eh? Habla unas veces desde lo más pequeño hacia lo más grande. Mira, y otras veces desde lo más grande hacia lo más pequeño. Lo escribió en los, creo que es de los años 30, no voy a decirte la fecha en que no sé. Porque los libros se escribieron, pero algunos se publicaron años después de fallecer Bailey, porque no habían fondos. Además, el tibetano ya apuntó que esto tenían que ser fondos a gente que fuera dando dinero, y al final consiguieron un fondo, tanto Fundación Lucis años después en Buenos Aires como en Nueva York consiguieron fondos para poder editar los libros. Es decir, claro, que pensemos que este libro es aparentemente el formato es pequeño, serán 200 y pico de páginas, pero por ejemplo hay otros, los tratados, que eso ya son cientos de páginas y son unos libros de una profundidad muy grande. Este, que aparentemente es muy sencillo, resulta que él, como maestro de la jerarquía y probablemente el más versado en el tema esotérico, deja caer unas perlas maravillosas, de las cuales os digo que Vicente ha extraído muchísimo, Claro. Vicente, el curso que vamos a hacer dentro de 10 minutos o 20, Vicente ha extraído mucho de este libro, porque era trabajo en la rama, evidentemente. A fin de cuentas, la enseñanza del tibetano era enseñanza de la jerarquía, y es válida para todas las ramas que trabajan en la línea esotérica, la línea de la enseñanza esotérica. Trabajas en otra línea, las cosas son de otra manera, pero también se utilizan estos términos. Aquí, básicamente, en estos 4 puntos nos habla de una interconexión total. Total, eso es muy bonito eso que habla hoy. Nos empieza a enseñar a pensar de una forma esférica, o sea, no quedarte en lo pequeñito, ¿no? De una forma esférica. Es lo que los científicos, los que se ambientalistas, los que se dedican al estudio de la biología, zoología, geografía, y todas esas disciplinas que al final acabaron convergiendo en esa idea de la ecología. A fin de cuentas, vamos a ver, señores, si cambiamos el curso de un río y en lugar de que desemboque en ese lago que teníamos ahí, lo convertimos en un pantano, lo desviamos a otro sitio, eso se va a secar. No, que no pasa nada. Pues pasó. El mar de Aral, que tenía más de 250.000 kilómetros cuadrados, la mitad de España, está casi seco. Imaginaos, eso está en el Asia Central. Fue una decisión del señor Stalin, que desvió los grandes ríos de esa zona, los desvió a otro sitio para regar, para tener que cultivar de esto algodón. Bueno, lo que hizo fue que los pesticidas se extendieran por toda la zona, las enfermedades se dispararon y aquello se ha convertido en un erial polvoriento. Bueno, son decisiones humanas, pero es que hoy en día se está haciendo lo mismo. Se extrae una cantidad increíble de agua del subsuelo, de esos depósitos que tenemos desde hace millones de años, y resulta que, claro, no se hace nada por reforestar la tierra, muy poco. Por mucho que se diga que se están plantando más árboles, hay que decir que el respeto que se tiene por parte de la gente de las ciudades hacia el mundo vegetal es bastante dudoso. Incluso en el medio rural, que se debería tener mayor valoración, no tampoco es así. Es decir, hay gente que plantar árboles por plantar árboles, si no dan fruto, pues no lo quiere y lo cortan. ¿Qué vamos a hacer? Es la mentalidad que hay. Sí, sí, lo que hay. ¿Más preguntas, familia? ¿Y nos cerramos? ¿No? ¿No? Pues bien, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.